En la clase de hoy de la Academia Aprende y Emprende he cambiado de escenario. He dejado la pizarra para venirme a la tabla periódica. Y es porque quiero continuar con la serie de ejercicios, de clases, de explicaciones del temario de química de segundo, tercero de la ESO. Seguimos en segundo de la ESO, pero bueno, ya avanzo que el hablar sobre ciertos aspectos y conceptos de la tabla periódica es algo que se verá también bastante más en tercero. Pero bueno, en algunos institutos ponen ya una base muy fuerte de la tabla periódica en segundo, así que quiero incluirla en nuestra serie de química de segundo de la ESO. Así que en la clase de hoy vamos a hablar sobre esto que tengo aquí atrás, sobre la tabla periódica, una clase muy teórica en la que voy a hablar sobre cómo está estructurada la tabla, algunas cosas concretas, algunos detallitos y cosas que pueden resultar interesantes. Así que nada, vamos a por ello. Bueno, pues la tabla periódica, como bien sabéis ya, o como bien podemos ver aquí, se distribuye por filas y por columnas, ¿vale? Y en ella pues tenemos todos los elementos químicos que se han ido descubriendo, todos los elementos químicos que existen de momento, organizados, ¿vale? Los elementos se organizan por orden de número atómico, ¿vale? Este número que vemos aquí, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, es el número atómico, representa el número de protones, de electrones, porque los átomos que vemos en la tabla periódica son átomos neutros, es decir, tienen el mismo número de cargas positivas, protones, que negativas, electrones. Entonces está en orden creciente, ordenado en orden creciente de número atómico, ¿vale? Que bueno, ya más adelante, en otras clases, veremos qué es, ¿no? Exactamente qué sería, cómo se representa. Pero bueno, lo que concierne a la tabla periódica está ordenada de esa manera. Y al mismo tiempo vemos que hay, como digo, filas y columnas. Las filas se llaman periodos, hay 7 periodos, y representa el número de capas donde van ubicados los electrones dentro de ese átomo, ¿no? Dentro de ese elemento. Y luego tenemos las columnas, que son los grupos. Hay 18 grupos en los que cada elemento de esos grupos pues, tienen características, propiedades similares, ¿vale? También decir que en la última capa están ubicados el mismo número de electrones, es decir, que en el grupo 1, pues en esa última capa hay un electrón. Y así, ¿vale? En el grupo 2 pues habría 2 electrones. Bueno, luego ya eso se irá explicando más a detalle conforme avancemos los diferentes cursos de química. Aquí, pues en el grupo 13 hay 3 electrones en la última capa, 4, 5, 6, 7 y 8 electrones en la última capa, siendo así un átomo completamente estable, con la última capa llena, ¿vale? Este último grupo, muy importante, se llaman gases nobles, ¿vale? Y bueno, es una forma de cómo se organiza la tabla, insisto, por periodos, que son 7, por grupos, que son 18. Los periodos indican el número de capas, es decir, potasio, calcio, todo este periodo 4 indica que tiene 4 capas de electrones. Mientras que el grupo 18 grupos está indicando propiedades similares por columna, por grupo, y al mismo tiempo indica que la última capa tiene exactamente el mismo número de electrones, siendo esta zona del medio un poquito especial, un electrón en la última capa, 2 electrones, da un pequeño salto, 3, 4, 5, hasta 8 electrones en la última capa, siendo eso los gases nobles, ¿vale? Bueno, decir que el hidrógeno es un poquito especial, tiene un electrón en su última capa porque tiene un electrón, por tanto está ubicado ahí también un poco por ese motivo, por ciertas propiedades, aunque bueno, no tiene nada que ver con los metales que tenemos en ese grupo, siendo el hidrógeno un no metal. Realmente debería ir colocado en esta zona, que es la zona de los no metales, y tiene características también muy similares a la del grupo 17, ¿vale? Porque bueno, puede tomar un electrón para tener su capa también llena, en fin, el hidrógeno es un poco especial, ¿vale? Pero algunas tablas, o casi todas las tablas, las colocan ahí, también por similitud a esa columna o a ese grupo 1. Por otro lado, los elementos químicos se dividen en metales, semimetales y no metales, ¿vale? Sobre todo metales y no metales, con propiedades diferentes, ¿vale? Los metales lo que necesitan es soltar electrones, ¿vale? Para tener su última capa llena. Los no metales necesitan coger electrones y así tener su última capa llena, que ese es el propósito de todos los elementos, ¿vale? Así que grupo 1 y 2, salvo el hidrógeno, estamos hablando
listado de metales, concretamente el grupo 1 se llaman alcalinos, grupo 2 alcalino térreo. Luego tenemos aquí la zona de los metales de transición, que como su nombre propio indica son metálicos también. Luego tenemos aquí algunos semimetales, ¿vale? Que a veces tendrán un comportamiento metálico y a veces no metálico. Y la zona más importante, carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo, azufre, flúor, cloro, bromo, yodo, siendo estos el grupo de los halógenos, son no metales, ¿vale? Que necesitan captar electrones para así tener su configuración llena, su configuración de electrones llena y su última capa llena, ¿vale? Como digo. Grupo 16 también recibe el nombre de anfígeno, como digo, grupo 17, halógenos. Grupo 18, ya lo he dicho, gases nobles. Los gases nobles no interaccionan con nadie, es decir, habrá compuestos que se formen por la unión de metales con no metales para así formar una molécula que sería estable, que se puede dar en la naturaleza, o la unión de dos no metales, que ya, como digo, en cursos posteriores se verán, y eso se hace para conseguir una estabilidad y una molécula que, como digo, que exista, ¿vale? Los gases nobles, por su naturaleza ya de estabilidad y demás, pues viven solos, no necesitan reaccionar ni unirse con nadie, no forman moléculas, ¿vale? ¿Qué más? Luego todas las tablas añaden aquí dos filas más que entrarían dentro del periodo 6 y 7, ¿vale? Justo al lado del bario y del radio, que serían los lantánidos y los actínidos, donde tenemos muchos elementos artificiales y demás. Pero bueno, la tabla como tal que hay que estudiarse, que hay que saberse, es la genérica que tenemos aquí, que abarca, bueno, pues todas las características, propiedades que se conocen de los elementos químicos, ¿vale? A lo largo de estos siglos. Nada, sobre todo alcalino térreo, algunas zonas de aquí y la parte del grupo 13 al 18 hay que sabérsela bien ya a partir de segundo o tercero de eso, ¿vale? Y poco más, luego saber que, bueno, por ejemplo, el radio atómico, que significa básicamente el tamaño del átomo, ¿vale? Pues va aumentando conforme bajamos en un grupo, ¿vale? Conforme vamos aumentando el número, digamos, de periodos, pues el radio va aumentando, por pura lógica. A más capas tenga, recuerda que el periodo indica el número de capas, pues a más capas tenga, pues se hará el átomo cada vez más grande. En cambio, conforme vamos avanzando en un mismo periodo o vamos avanzando en grupos, ese radio se hace cada vez más pequeño, porque al tener mayor número atómico va teniendo mayor número de protones en el núcleo, que a su vez atrae a los electrones, que son las cargas negativas, y hace que se compacte. Todo eso se verá más adelante, pero bueno, es como para dar un poco de más información, ¿no?, sobre la tabla periódica. Es decir, que la tabla periódica no solo nos indica dónde está el átomo, dónde está el elemento, mejor dicho, sino que también indica pues, muchas propiedades de ello, como puede ser el radio atómico. O también la capacidad que tiene de atraer electrones hacia sí, que solo dice la electronegatividad. He dicho al principio de esta clase, de este vídeo, que los no metales quieren electrones, por lo tanto la zona de los no metales, que es esta, pues será la más electronegativa, que esa es la capacidad o tendencia de atraer electrones. Entonces, la tabla periódica es muy importante porque no solo nos dice la ubicación de los elementos, sino que nos dice todas las propiedades que podemos ver de ellos, ¿vale? Así que es muy importante que ya en segundo de eso, en este curso, en tercero, nos vayamos familiarizando con la tabla, que sepamos cómo está estructurada, que sepamos más o menos ubicar la zona de los metales, la zona de los no metales, ojo al hidrógeno, que sepamos muy bien qué son los gases nobles, que sepamos que estos son capas, que sepamos que por grupos nos está indicando que tiene el mismo número de electrones en su última capa, que esa capa se llama capa de valencia, que no lo he dicho, que están organizados por propiedades, ¿vale? Entonces es muy importante que, aparte de saberse los nombres, que por supuestísimo hay que conocerlos, hidrógeno, litio, sodio, potasio, los elementos más importantes, el hierro, el cobre, la plata, en fin, aparte de conocer el nombre y dónde está situado, que sepamos que la tabla sirve para eso, para conocer todas y cada una de las diferentes propiedades que puede haber de los elementos químicos, que a su vez esas propiedades son súper importantes porque nos va a servir para ver cómo se forman esas moléculas, esos compuestos químicos, que bueno, porque son tan importantes en el día a día de nuestra vida, ni más ni menos. Así que nada, quería un poco dejar esta clase por aquí, dentro de la serie de química de este curso,
para que, bueno, conozcáis un poquito mejor la tabla, y siempre os recomiendo que en casa, porque tengamos una tabla, que vayamos a una papelería, que compremos una tabla periódica que es súper barata y que la tengamos en casa, porque a partir de segundo de la ESO, que se empieza a ver ya esta asignatura que es física y química, se empieza a hablar ya sobre ella. Y es muy importante porque te vayas familiarizando bien con la tabla periódica para todo esto. Al final, en tercero, en cuarto, por supuesto, si cogemos la asignatura de física y química, en primero bachillerato, si hacemos un bachillerato de ciencia, conocer la tabla periódica es importantísimo para aprobar el curso, para saber, para saber cómo funciona y, bueno, para estudiar una posible carrera o estudios superiores que tengan algo de química. La tabla periódica es como lo básico, es como la tabla de multiplicar en matemáticas, pues esto es, la tabla periódica lo es para química. Así que es muy importante que te familiarices con ella cuanto antes. Así que nada, no me enrollo más, que estas clases así sé que son muy aburridas, pero bueno, quería que la tuvieras aquí presente, y si no sabías ciertas cosas de la tabla, como qué eran exactamente los periodos, qué eran los grupos, por qué se organiza así, pues espero que este vídeo te haya gustado, ¿vale? Si quieres saber algo, alguna curiosidad o cualquier cosa, algo sobre la tabla periódica, házmela saber en comentarios, que estaré dispuesto, vaya, encantado de ayudarte lo antes posible, como siempre digo, ¿vale? Así que nada, si te ha gustado, pues déjanoslo saber en comentarios, con un like o cualquier cosa. Ese feedback, pues la verdad que es muy positivo para nosotros, para saber que va la cosa más o menos bien. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo de la Academia Aprende y Emprende.